Isaías. Voy a leer casi todo el capítulo, Isaías 8, que dice así: me dijo el Señor, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher-Shalal-Hash-Baz. No estoy hablando en lenguas, eso está en la Biblia. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo el Señor, ponle por nombre Maher-Shalal-Hash-Baz. Porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Otra vez volvió el Señor a hablarme, diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías, y aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Vamos al 11. Porque el Señor me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Al Señor de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Hasta aquí el texto, pero por favor mantenedlo abierto para poder ir ahí. Yo he titulado este mensaje en concreto para esta tarde, el remanente y el tsunami. No sé si os habéis visto en una situación como esa, pero me hace recordar la película de aquellos españoles que estaban en Indonesia cuando se les vino el tsunami encima, ¿verdad? Y hoy nos vamos a permitir comenzar el mensaje con un texto del Nuevo Testamento. En Timoteo 3, 16 y 17 leemos unas palabras preciosas que queremos recordar para iniciar el texto que nos va a ocupar hoy. Ahí dice, toda la Escritura, es decir, toda la Biblia, todo lo que está escrito aquí, está inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, para que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. Es decir, nosotros leemos aquí de un asalto militar, de una situación angustiosa en un país, se nos dicen nombres Maher-Shalal-Hash-Baz, y leemos del rey no sé qué y del amigo no sé cuánto, y decimos, pero bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Pues sí, sí, y ya lo vais a ver enseguida. ¿Sabes? Cuando el Señor habla, sus palabras tienen generalmente varias aplicaciones. Justo aquí en el Antiguo Testamento, estas palabras del profeta tuvieron una aplicación histórica. Dios le quería decir a aquella gente, les quería dar un cierto mensaje y se lo da, ¿vale? Pero también hay una segunda aplicación de estas palabras que es más amplia y que tiene que ver con nosotros hoy. La pregunta es la que nos debemos de hacer: ¿cómo podemos o cómo debemos nosotros de reaccionar frente a unas dificultades o a una situación que nos supera? ¿Qué hacemos cuando el tsunami se nos echa encima? Y el tsunami del que estamos hablando no es agua. El tsunami son esos problemas que han crecido delante de nosotros y que cada vez son más grandes, que parecen una torre que se nos echan encima. Y entonces, ¿cómo debemos de reaccionar nosotros como pueblo de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando somos totalmente inútiles frente a ese tsunami que se nos viene encima? ¿Vosotros qué creéis, refiriéndonos a esta foto, qué creéis que puede hacer este con el paraguas? ¿Parar el agua? ¿Subirse en él y salir flotando? No puede hacer nada. Y en la mayoría de los casos, de los problemas reales que nos impactan a nosotros, no podemos hacer nada. Entonces, yendo directamente aquí y pensando en que Dios habla en una situación realmente compleja,
hay que ver o que reconocer que Dios le habla en este texto 3 veces al profeta. Yo leí esos 3 versículos para que los vieseis. Dios le da 3 palabras al profeta. En la primera, lo podéis ver en el versículo 1, me dijo, el Señor me dijo, y le dice unas ciertas cosas. Luego en el versículo 5 dice, otra vez el Señor volvió a hablarme y me dijo, es decir, el Señor hablando a su siervo en esta situación tan compleja. Y luego en el versículo 11 habla de que el Señor le habló otra vez y le advirtió fuertemente, es decir, le dio unas palabras muy fuertes, ¿de acuerdo? Así que vamos ahora, por favor, a la primera palabra. Vamos a ver qué es lo que Dios dice en una situación como aquella. Isaías tenía que contratar un espacio propagandístico. ¿Sabéis cómo es eso, no? Nosotros cuando queremos hacer una evangelización, pues contratamos algún sitio y ponemos un cartel donde invitamos a la gente, donde decimos un versículo bíblico o lo que sea. Y él lo tenía que hacer. Tenía que poner un tablón grande con este anuncio. La meta era que su mensaje fuese tan público, tan visible y atractivo como fuese posible. Y además tenía que ser totalmente comprensible, y el Señor le dice, no hagas una letra mala, sino con caracteres legibles, que se pueda leer lo que yo le estoy intentando decir al pueblo. Y a esto, el Señor además le ordena que lleve con él a 2 testigos, a personas reconocidas, con gente fiel, y esta gente iba a ponerle fecha al anuncio del profeta. Es decir, ellos iban a decir, tal día el profeta levantó aquí un cartel que ponía Maher Salal Hasbash. Decidlo conmigo, así aprendéis hebreo. Maher Salal Hasbash. Suena bien, ¿eh? Suena con fuerte. Hay un hermano en Málaga que se llama Maher. No sé si él sabe lo que significa su nombre en hebreo, pero bueno, él es árabe, ¿no? La cuestión que ahí iba a haber un letrero de camino al templo, todo el mundo podía leerlo, todo el mundo sabía lo que ponía allí y todo el mundo sabía quién lo había y cuándo lo había puesto. Y para colmo, el Señor le manda que le ponga ese nombre a su hijo recién nacido, Maher Salal Hasbash. Si tú le pones a tu hijo ese nombre, es que no lo quieres, porque es un nombre bastante lioso. Ya sabéis, yo me llamo Natanael y tengo que deletrear mi nombre siempre. Llevo 62 años deletreando mi nombre para que la gente sepa cómo me llamo. No lleva H, no, va así. Pues algo muy similar. Entonces, el anuncio del profeta se hace incluso carne y vive entre ellos. Aquí la profetisa es probablemente un título de cortesía de la mujer del profeta. Entonces, es un mismo mensaje asegurado, subrayado y entregado de forma triple. Es decir, el Señor le dice al profeta, pon un anuncio público, lleva testigos reconocidos y además ponle ese nombre a tu hijo, porque es un marcador. Antes de que este niño sepa decir papá y mamá, va a suceder esto, aquello y lo otro. Y estas palabras unen este versículo al de Isaías 7:16, que empieza de forma idéntica, ¿no? Dice, porque antes de que el niño sepa, pero bueno, cuando el Nilo anegaba la tierra, un río de Egipto, todo se llenaba de moscas. Asiria era un país conocido por la miel, las abejas que vivían en sus colinas. En pocas palabras, aquí se nos dice en el versículo 18 de Isaías 7, en aquel día el Señor llamará con un silbido a la mosca que está en los lejanos ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Dios, cuando habla, Él es muy preciso, Él no deja las cosas en la oscuridad aquí. Entonces, iba a venir un momento en que el Señor iba a juzgar a su pueblo, iba a hacer subir a los egipcios y venir a los asirios
para llevar a cabo ese juicio que Él quería impartir a su pueblo. Y a mí me viene aquí a la mente la gran pregunta que se hace el profeta Amós sin llegar a contestarla. Él no la contesta. En Amós 3:6 el profeta pregunta: ¿ocurrirá en la ciudad alguna desgracia que el Señor no haya provocado? Y queridos, ¿ha provocado el Señor lo que estamos pasando con el COVID? ¿Ha sido el Señor? ¿COVID-19? ¿Paro? ¿Eso es una idea del Señor? ¿Necesidad? ¿Las colas en Madrid? ¿Crisis económica y política? Sí, sí. Pero en el sentido de que Él permite que suframos el resultado de las decisiones que nosotros mismos tomamos. Cierra los ojos y échate a correr en medio de la avenida aquí de Andalucía. ¿Qué te va a pasar? Seguro que te pilla un coche. Dios permitirá algo así, pero Dios no te ha tapado los ojos. Y muchas de las cosas que nos están sucediendo, y el COVID es una muestra, y lo que está pasando con la economía, y lo que va a pasar es otra muestra, no es que Dios esté mandando un castigo ex profeso, sino que Dios está permitiendo que ocurra lo que nosotros mismos estamos sembrando. El día que España se quede seca porque no tenemos más agua, no es porque Dios nos haya quitado el agua, es porque nosotros mismos lo hemos evitado. Entonces, el escenario en tiempos de Isaías queda preparado. Hay un gran tablero que anuncia el juicio que se acerca rápidamente. Hay unos hombres que testifican de que ese tablero fue puesto en tal fecha, y hay un niño que va creciendo y que le pone fecha al asunto. ¿Qué más puede hacer Dios para llamar la atención de la gente? Queridos, ¿vosotros qué creéis que tiene que hacer Dios para que la gente lo busque? ¿Qué tiene que hacer Dios? ¿Qué tendría que enviar Dios para que la gente lo busque? Es curioso, ¿no? Cuando las cosas van bien, qué bien lo estoy haciendo. Y cuando las cosas van mal, ¿por qué permite Dios estas cosas? Es muy curiosa la mentalidad de las personas, ¿no? A mí me vienen a la mente aquellas palabras de Jesús cuando dice en el Nuevo Testamento: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a vosotros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces hay situaciones donde el Señor nos habla, donde nosotros entendemos cosas que el mundo no entiende. La idea es que hay un remanente, unos que son su pueblo y a los que Él les habla para que entiendan, mientras que hay una gran mayoría que no se enterarán, aunque Dios les hable. Y Dios está hablando en el Antiguo Testamento desde que creó al hombre. Dios está hablando en el Nuevo Testamento desde que Cristo vino a la tierra y hasta que Cristo vuelva a la tierra. Dios está hablando. Y la mayoría no entiende. La mayoría no entiende. Maher Salal Hasbash. Eso significa el despojo se apresura, la presa se precipita. El Señor está hablando de prisas, de urgencia, de rapidez. El nombre es más impresionista que gramatical, ¿no? Este nombre está pensado para generar preguntas y no para dar respuestas. Y da la fuerte impresión de que el enemigo, aquello que más temen, aquello que de lo que más miedo tienen, se le va a echar encima, y que no habrá siquiera lucha, sino que el enemigo va a arrasarlos. Es como un tsunami que se acerca de una forma imparable. Y queridos, a mí me deja esto impresionado, porque aquí no se está hablando de que el pueblo de Dios, su remanente, va a ser quitado mientras que los otros son castigados, sino que nosotros somos parte del pueblo y nosotros vamos a tener que sufrir las mismas consecuencias que sufren todos los demás. El juicio de Dios llegará. Mateo 24:27 dice: como el relámpago sale por oriente y brilla hasta occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Maher Salal Hasbash. El despojo se apresura, la presa se precipita. Nosotros, queridos, no es que nos vayamos a salvar.
de cualquier juicio que Dios pueda traer a nuestro país, sino que el remanente sabe y entiende lo que está ocurriendo, aunque sufra las consecuencias de los errores y de la falta de fe de sus gobernantes. La primera palabra, para decirlo con muy pocas palabras, la primera palabra que Dios le da al profeta, hablándole en aquella situación, es que lo que viene es una ruina. Dilo conmigo. Lo que viene es una ruina. Entonces, queridos, no estamos hablando aquí del bienestar que Jesús te viene a traer y todo eso. Lo que el profeta le dice aquí al pueblo por medio de Dios es: lo que viene es una ruina. Yo no sé si Él nos lo está diciendo a nosotros de esta manera personal, y mucho menos sé cuándo esto va a pasar. Es como la palabra que me dio el otro día por la mañana y que luego me la aclaró hoy aquí. No te dije cuándo, te dije qué, pero no te dije cuándo. Él no nos está diciendo cuándo, pero hay momentos de juicio donde todo un pueblo tiembla, donde todo un pueblo sufre, y lo que se aproxima es una ruina. Hemos tenido a mis preciosos hermanos nicaragüenses que me han hablado de lo que está pasando en su país. No solo por el COVID, pero es una ruina. Lo que está pasando en Brasil es una ruina. Ya más de 1 millón de personas infectadas, si lo han contado. Es una ruina lo que económicamente estamos esperando. Lo que está pasando en Argentina es una ruina. Este sábado en Alemania, en una de las ciudades más ricas de Alemania, se han levantado gente y han empezado a romper escaparates y a saquear tiendas. Pero si no lo necesitan, tienen más que suficiente, pero lo han hecho. Lo que se aproxima, lo que se acerca es una ruina. Y eso tiene que ver con el estado moral, con el estado espiritual. Y se suma el estado económico y político y todos los demás. Así que, hermanos, atentos a lo que viene. La segunda palabra que el Señor le da al profeta, él habla en el versículo 5 y los siguientes. Otra vez volvió el Señor a hablarme y me dijo. En esta ocasión concreta el profeta utiliza una contraposición y compara una imagen que todos ellos conocían, que era el estanque o la piscina de Siloé. Si os fijáis en esta foto, aquí a vuestra izquierda, ese es el estanque de Siloé. No hace mucho que lo encontraron y han comenzado a liberarlo, es decir, es el sitio del que se está hablando aquí. Por una parte, un estanque con unas aguas prístinas, cristalinas y tranquilas, y por la otra parte, una inundación, que sería cuando Asiria pasaría por encima de ellos como un tsunami desatado. Y vamos unos momentos a esa imagen tan sugerente. Ahí se habla de las aguas mansas de Siloé. Era como una piscinita, 17 metros de largo, 5 o 6 de ancho, y el agua emanaba en las montañas, una acequia la llevaba hasta allí, aquello se iba llenando y toda el agua que sobraba salía para los árboles plantados alrededor. Y la manera mansa de aquellas aguas apuntan a una confianza de que Dios está en control, en que Él no está descuidando ni a los suyos ni a su obra en este mundo. Sin embargo, un erudito de la Biblia, un tal Moutier, en su comentario dice: el líder político y la nación estaban imbuidos por un espíritu de confianza en el mundo y carentes de convicciones espirituales. Entonces todo el pueblo se ve atrapado por la ruina, por la inundación que provoca ese tsunami, por la incredulidad de los líderes políticos y de los líderes religiosos. Dios va a mandar un tremendo juicio que será como una inundación que se llevará muchas cosas por delante. Fíjate cómo lo describe el versículo 8. Extendiendo sus alas, se refiere a Asiria. Llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel,
Y ese es el tsunami asiria. Es un poder que ahoga, que arrasa, que provoca desolación inapelable. Un poder que viene de lo alto. Algo que provoca miedo y temor en toda la nación. Y eso es muy fuerte, hermano, porque parece que nada se puede escapar de ese desastre. Y de hecho, la historia nos cuenta que Acab, al final, lo que hizo fue un contrato con el rey de Asiria, perdió todo el poder que él tenía, nunca volvió a ser realmente rey con tal de tener tranquilidad. Y sabes, cuando el hombre hace alianzas con el enemigo, cuando nos sometemos a unos valores que no son los de Dios, para vivir una supuesta paz, el resultado puede ser a primera vista alentador, pero a la larga es destructor y tóxico. Hermanos y hermanas, los principios del Señor, nosotros no los podemos echar a un lado para luego ponernos a orar y rogarle que nos bendiga. Si el Señor dice, no robes, ¿qué quiere decir el Señor? Y cuando te dice que no mientas, ¿qué quiere decir el Señor? Que no mientas. Pero no podemos coger los valores del Señor, ponerlos ahí, hacer lo que queremos y luego decir, Señor, perdóname. Tú eres misericordioso, bueno y una bendición. No. Los principios del Señor no se pueden echar a un lado. Eso no funciona así. Poco más adelante, en Isaías 30, escuchamos, porque así dijo Dios el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. ¿Sabes? Lo que el Señor nos ofrece a nosotros en situaciones a veces desesperadas no es la solución inmediata, sino lo que el Señor nos dice que hagamos es que descansemos, que estemos quietos, que confiemos, y eso es lo que nos hace fuertes. Mira, no es que tú tengas que hacer las cosas ya, no es que la solución del Señor venga cuando tú ayunes, no es que la solución del Señor venga cuando tú declares con fe, no. La solución del Señor viene cuando el Señor quiere darla. Y nuestro papel es que confiemos, que esperemos, que no desesperemos, ¿verdad? Y eso es lo que nos hace fuerte. Y eso es lo que el Señor le dice a su pueblo, esperad en mí, pero ellos no quisieron. Y de hecho, queridos, esa quietud de las aguas mansas de Siloé, esa cercanía del Mesías, ese descanso, es lo que Él nos da en los tiempos convulsos y confusos. Mira, no es que nosotros no tengamos que atravesar problemas. La diferencia es que un creyente puede atravesar los problemas de la mano del Señor. Eso es lo que hace la diferencia. No es que vivamos en una burbuja de no sé qué ultra espiritual y el milagro cotidiano. Eso no es. Es pasar por donde tengamos que pasar, por ese problema, esa dificultad, ese desastre que quizás esté asolando a nuestro país, pero lo hacemos de la mano del Señor. Y en medio del tsunami, en medio de la dificultad más fuerte, nuestro corazón siente paz, siente tranquilidad. Mira, a mí me gustaba llevar a los niños a la playa cuando eran chiquitines, ¿no? Y a ellos les encantaban las olas, porque las olas hacen mucho ruido y espuma y tal, y entonces yo los cogía, pobrecitos míos, menudo padre, yo los cogía y dejaba que la ola viniera, y entonces la ola les pegaba, los tiraba y les pasaba por encima, pero yo no los soltaba ni un segundo. Y cuando ya yo calculaba que no había mucho aire más para respirar, los sacaba. ¿Y sabíais cómo salían? Riéndose. Riéndose. Porque por mucho que pasara por allí, ellos sentían mi mano. Y mientras tu padre te aguante, no te puede pasar nada. Y eso es lo que pasa. No es que no vayamos a ser revolcados. No es que los juicios de Dios pasen. Mira, ahí en Málaga más de un cristiano se ha enfermado del COVID y se ha ido a la presencia del Señor. Y eso es un desastre para su familia. De repente falta el cabeza de familia, de repente...
Pero queridos, ese no es el problema. El problema es cuando los niños no deberían de beber tanta agua antes de venir a la iglesia. Siempre tienen la flojera en este momento. Estamos sostenidos por el Señor. Que venga la tormenta. ¿Quién dice amén? ¿Habéis sentido la mano del Señor en alguna ocasión? Y si no, reclamadlo y decir, Señor, mira, yo quiero, en medio de este tsunami, quiero sentir las aguas mansas de Siloé. Yo quiero sentir que tú me estás agarrando y eso es lo que a mí me va a dar paz. Entonces, la segunda palabra es que en el Señor hay paz, en medio de la tormenta. Y la última palabra, o las últimas palabras, son ya más dedicadas a los hijos del Señor. Y son palabras fuertes. Di conmigo, así, los hombres, decid conmigo. Palabras fuertes, pero decidlo fuerte, venga. Palabras fuertes. Ahora las mujeres. Palabras fuertes. Ahora todos juntos. Palabras fuertes. Ahora eso es lo que está pasando. Ahora son palabras fuertes y estas las dirige el Señor a sus discípulos. Ese es el tercer oráculo aquí. Una palabra bien fuerte. Mira, mejor es estar de parte del Señor cuando esas palabras fuertes son pronunciadas, ¿no? En el versículo 11, el Señor me habló fuertemente, o me advirtió, o me habló con potencia, ¿no? Y la primera palabra fuerte que el Señor le da es esta: no camines por el camino de ese pueblo. ¿Qué significa eso? Felipe, ¿qué significa eso? Que por donde vaya el gentío, donde todos quieran ir, por ahí no es. Exacto. ¿Y tú, Pablo, cómo lo ves? Así que no te hagas sus costumbres, sus creencias, sus principios. Eso es. ¿Sabes? El mundo te propone una forma de caminar, una forma de actuar o de ser, para que tú puedas navegar. Y el Señor te dice, no camines por el camino de ese pueblo, en el versículo 11. Entonces, el Señor no nos está hablando de una vida monástica, sino que somos parte del pueblo, sufrimos con la gente, pero somos gente donde en el corazón hay paz, mientras que el resto tienen el corazón estremecido, lleno de miedo. No temáis lo que ellos temen, no temáis lo que ellos temen, porque hay una mano que nos está sosteniendo, porque hay un Dios que tiene planes con nosotros, porque hay un montón de promesas sobre nuestra vida que van a ser realidad. Por eso nosotros no tenemos que escondernos y irnos con el flujo de la gente. Si ellos hacen esto, nosotros lo hacemos. Si ellos hacen aquello, nosotros también. Tenemos que ir con la corriente. No tenemos que ir con la corriente. No tenemos que mentir, no tenemos que robar, no tenemos que hacer lo que ellos hacen. La última noticia que Anne ha captado, y era así de pequeñita, ¿no? Que ya no estoy hablando aquí de matrimonios homosexuales, no estoy hablando de cosas de ese tipo, sino de algo mucho peor. Mucho peor. En Canadá han despenalizado, bueno, no lo voy a decir, porque están los niños aquí y me da no sé qué. Lo dejo estar. Buscar en el periódico la última ley de Canadá. No lo vais a creer. Nosotros no tenemos por qué andar por esos caminos. No tenemos por qué hacer lo que la gente hace. No tenemos que jugar a lo que ellos juegan. ¿Sabes? Es muy fácil cuando la corriente va en una dirección en dejarse llevar. Es muy difícil ir contracorriente en la educación de los hijos, en el manejo del dinero, en la moralidad, en lo que ves y no ves, en lo que haces y no haces. El Señor lo dice, no camines por el camino del pueblo. La segunda palabra fuerte es santifica
al Señor. Versículo 13. ¿Sabes? Lo que a nosotros nos interesa es saber, no lo que el mundo teme, sino ante lo que nosotros deberíamos de tener miedo. En medio de un pueblo aterrorizado, como hemos vivido en los últimos meses aquí, no es que los creyentes no sientan miedo. Lo importante es que nuestro temor tiene un origen distinto. Queridos, no hay por qué temerle al COVID. No hay por qué temerle al paro. No hay por qué temerle a cualquier enfermedad. ¿Sabes a lo que hay que temer? A Dios. A Dios. A Dios. Y sabes, cuando nosotros no andamos en una vida de santificación, la experiencia es como si yo hubiera soltado a mis hijos en medio de la ola. Y hay tantos creyentes confusos que no saben lo que son, ni a dónde van, ni lo que deben de hacer, ni lo que Dios les dice. Nada, están siendo revueltos. No sienten la mano del Padre agarrándolos. Porque de una forma consciente le han dado la espalda a la santificación. Le han dado la espalda a ser hijos de Dios en temor. ¿Sabes? Yo personalmente creo que Dios avisa con tiempo al hombre, incluso a los que somos sus hijos, a que no practiquemos en nuestras vidas un estilo que lo líe, que choque con la voluntad de Dios. Nuestra vida debe de ser una respuesta, un reflejo de la santidad de Dios. Y eso es algo que realmente cambia muchas de las decisiones que nosotros podamos tomar. Así que santifica al Señor. Ponlo a Él muy en alto. No te busques tus caminos. Busca glorificarlo a Él. La tercera palabra fuerte es ata el testimonio. Ata el testimonio. Sella la ley entre mis discípulos, dice el versículo 16. ¿Sabes? Lo que nos debe de caracterizar a nosotros es la palabra de Dios. Es su ley. Eso es cómo buscamos nosotros en la palabra, cómo la atesoramos, cómo la buscamos. A mí nunca jamás se me irá de la mente el testimonio de un chino, una vez que él dio su testimonio en Málaga. Y este hombre estaba en la China comunista, hijo de alguien del partido, y por primera vez pudo tener una Biblia en su mano, y en los días que estuvo, copió 800 páginas de la Biblia. Porque aquella palabra lo impactó de tal manera que el hombre quería saberlo y quería poder, como tenía que devolver la Biblia, él quería quedarse con lo máximo. ¿Sabéis lo que es copiar 800 páginas en chino? Yo no me lo puedo ni imaginar lo que es algo así. Entonces, cuando aquí se dice ata el testimonio, es como que nosotros nos envolvamos, nos manejemos, nos rodeemos de la palabra. Y el distintivo de los que somos sus discípulos es que estamos todo el tiempo sometidos a su instrucción. Es decir, la palabra nos está enseñando. Un discípulo, queridos, es una persona que nunca está de vuelta. Nunca está de vuelta. Siempre está asombrado de lo que la palabra del Señor le está diciendo. De cómo la palabra de Dios toca su corazón, cambia su mente, dirige sus pasos. Cómo nos enseña a que nosotros podemos vivir esperando en el Señor. El Señor nunca promete que te va a solucionar todo al momento. Lo que el Señor te dice es, espera en mí, ten confianza, tranquilo, yo voy a actuar en el momento correcto. Y la última palabra que vemos aquí, que es muy fuerte, es esta, de a la ley y al testimonio, en el versículo 20. Y con esto vamos a acabar, queridos. ¿Sabéis? Demasiadas cosas se predican, demasiadas cosas se enseñan que no tienen nada que ver con la Biblia. Que son pseudo-evangelios falsificados, rarísimos, contenidos realmente que no se encuentran en la Biblia. Y aquí se nos dicen a la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. Dilo conmigo. A la ley y al testimonio. Dice que si uno no vive así, es como que todavía no se nos ha hecho de día. Como que todavía estamos en la oscuridad. Por eso, queridos,
yo le doy tanta importancia también a los jueves, a los estudios bíblicos aquí. Y que a los jóvenes los sábados también se les enseñe la palabra del Señor. Porque si no estamos en la palabra del Señor, lo que la palabra dice, entonces nosotros vamos a creer fantasías, vamos a creer cosas que se le ocurra a cualquiera y experiencias que pueda tener cualquier otro. A la ley y al testimonio. Entonces, la tercera palabra, realmente, lo que el Señor está diciendo es: sé mi discípulo. Sé mi discípulo. Déjate enseñar por la palabra. Queridos, ninguno de nosotros debería de tener la sensación de que ya ha llegado a un nivel de su fe que está bien así. Nunca llegamos. Porque cuanto más lejos llegamos, más nos damos cuenta de las necesidades que tenemos. Entonces, sé mi discípulo. Sé mi discípulo. Amén. Amén.